¿Cuál sería el punto medio entre la CONAIE y el Ejecutivo? ¿Se puede o no ceder a este punto ante la inconformidad de la CONAIE? Bueno, hay que entender que pedir financiamiento para cualquier tipo de negocio lleva sus riesgos y no podemos de alguna manera asegurar que un negocio va a estar sin ningún tipo de complicación. Es entendible la situación que está pasando, digamos, el sector agrícola, tanto por la pandemia, el aumento de los costos por la casi guerra, digamos, en términos de Europa, ¿no? Porque ha generado muchas implicancias alrededor de varios países de Europa, no solamente con los dos protagonistas. Y claro, eso es parte de los riesgos de un negocio y que por tanto ha implicado aumento en los costos, menores rentabilidad, etcétera, ¿no? Pero yo creería que dentro de digamos, este rango de montos entre $3,000 y $10,000, $3,000 con una condonación absoluta y entre $3,000 y $10,000 para buscar mejores condiciones, más holgura en plazos, tiempo de gracia un poco para mejorar la liquidez de estos negocios y que puedan de alguna manera levantarse. Me parece que es suficiente ayuda por el momento. Es decir, si hacemos una cesión absoluta de todo lo que están pidiendo, esto podría convertirse en algo repetitivo, ¿no? Y hay que entender que los negocios tienen riesgo y tenemos que asumir parte de esos riesgos, en este caso ahora con un apoyo que nos da holgura, por lo menos en términos de liquidez, para esta situación inesperada de pandemia y obviamente aumento de costos de producción, ¿no? Sonia, muy buenas tardes. ¿Es peligroso desde el punto de vista técnico, por ejemplo, la condonación masiva de créditos vencidos? Me refiero sobre todo a aquellos créditos que están pendientes en cooperativas, donde se ha dicho está el 70% de los créditos del sector indígena. Y en concreto quiero preguntarle, ¿se afecta a la liquidez de la cooperativa? ¿Se podría generar un quiebre en cadena si se da paso a esta condonación masiva? Bueno, la condonación masiva actual es solamente para Ban Ecuador, ¿verdad? Pero si esto quisieran trasladarlo al sector privado o a las cooperativas, dependiendo del tamaño de la cooperativa, donde tiene, si bien es cierto, diluidos sus créditos, es decir, son créditos pequeñitos, pero con muchos clientes, varios de estos clientes podrían entrar en esa condición de condonación, y lo que le estamos diciendo a la cooperativa es lo que sea que hayas prestado, así sea en pequeñas cantidades, no va a regresar, ¿no? Y si no va a regresar, quiere decir que los ahorristas de la cooperativa no van a recibir su dinero de vuelta. Dependiendo del tamaño promedio de los créditos, eso podría implicar, si se trasladara al sector privado, digamos, ¿no? Si no se quedara solamente en Ban Ecuador, sí podría implicar inclusive la insolvencia de una institución, dependiendo de cómo está compuesto su portafolio de clientes, ¿no? Sonia, también aquí estamos en torno a algo que es sumamente debatible y yo quiero conocer su opinión, seguramente nuestros oyentes también. ¿Cómo afecta este tipo de condonaciones a la cultura financiera? Digamos, la condonación tiene que entenderse como una situación totalmente específica, excepcional, de una condición inesperada. Así es, ¿no? Porque si cada vez que me siento un poco mal o siento que la cuestión está cuesta arriba, hago un poco de escándalo y ceden ante mis peticiones, esto va a ser muy repetitivo. Entonces, nuevamente, hay que entender que los negocios tienen riesgo. Entonces, parte de estos riesgos es inclusive tener que enfrentar escenarios totalmente inesperados. Si yo tengo un apoyo, digamos en este caso, de parte del gobierno, del Estado, para poder repuntar, porque acuérdense que el apoyo no es solamente para no debería ser por lo menos para congraciarme con un sector, sino porque en el momento en que yo doy el apoyo, viéndome como un Estado y doy el apoyo, ese sector va a poder de alguna manera como pararse firme, ¿no? Ahorita está alicaído, con costos muy altos, rentabilidad muy baja, con ganas de dejar de alguna manera de producir, pero si yo con esta ayuda logro ponerme de pie y logro nuevamente empezar a mover los engranajes del negocio,
eso implica ventajas no solamente para el beneficiario, sino para la economía. Y para eso se debe entender esta figura de la condonación. No puede ser simplemente para facilitar que un sector específico de negocio tenga ciertas ventajas ante un primer, digámoslo así, entre comillas, pataleo por molestias y por riesgos que está enfrentando muy fuertes en el sector. Entonces, no debería ser de alguna manera una costumbre, una cuestión estrictamente excepcional con el objetivo de que la economía salga ganando, no solamente un sector. Aquí hay que analizar por cuerdas separadas, y dígame si coincide conmigo, la condonación y la reestructuración. La condonación, por un lado, es el perdón de la deuda que no está pagada de parte de la banca pública. Se puede, ha dicho Andrade, porque hay provisiones para el efecto. Sin embargo, eso le termina costando al Estado ecuatoriano y por ende nos termina costando a absolutamente todos. Y lo otro es la reestructuración. Acá es, a ver, hay una deuda que no está pagada de hasta $10.000, hablemos de plazos, hablemos de cuándo se puede pagar, pero tarde o temprano va a tener que pagarse. Es decir, lo que se está dando en este momento es una suerte de respiro. Es decir, no te cobro tantos meses para que sigas produciendo, pero en un lapso determinado me vas a tener que pagar. ¿Se entiende así? ¿Se ha hecho lo correcto? Claro, habría que definir, digamos, esos 3.000, ¿por qué 3.000? Pero bueno, sacando esa discusión, ¿qué pasa con los que están en el rango de 3.000 a 10.000? El objetivo de este refinanciamiento, reestructuración, es que esa liquidez limitadísima que en este momento podría tener, digamos, el sector económico, el sector agrícola o, digamos, la comunidad indígena con sus sectores productivos relacionados, ese recurso limitado, en vez de honrar sus deudas, lo utilicen para capital de trabajo, ¿no? Lo utilicen para repotenciar sus terrenos, asumir los costos más altos de producción de cierta materia prima o ítems, de alguna manera ponerse de pie, digo yo, ¿no? Y una vez que esto se da, y claro, con esta holgura de plazos, con los 3 años de gracia, empezar de alguna manera a, digamos, generar ese recurso que posteriormente será cubierto. Ese es el fin. Hoy no te pago, no simplemente para tener una vida más holgada, sino para utilizar ese recurso como capital de trabajo y poder ponerme de pie y, digamos, echar a andar la marcha a mayor velocidad y no quedarme en este momento parado o inclusive con un estrés financiero fuerte porque estoy parado y además no puedo pagar mis compromisos financieros. Hoy, con esta condición, yo puedo seguir operando, usar el recurso, volver a hacer andar la máquina y, claro, en su momento cumplir mis compromisos, ¿no? Pero ya con más holgura. Ahora, si yo entiendo bien lo que reclama el movimiento indígena al gobierno nacional, es que se haga exactamente lo mismo que se está haciendo con la banca pública, en la banca privada y en las cooperativas. Pero el gobierno nacional dice, nosotros allá no podemos hacer mucho. Nosotros vamos a ayudar en que estos deudores salgan, por ejemplo, de la central de riesgo, mejoren su calificación crediticia para que estas entidades privadas puedan analizar caso por caso las condiciones en las que se efectúa ese préstamo, cómo está vencido, los tiempos, plazos y demás. Ahora bien, Sonia, la banca privada no puede hacer un análisis masivo, grupal, de la condición crediticia de todos los que se están beneficiando de esta mejora en su calificación crediticia. Acá hay varias variables que considerar y hay que diferenciar los casos. Es decir, no se puede de la noche a la mañana mejorar automáticamente o reestructurar las deudas en grupo, en masa. A ver, se podría dependiendo del nivel de detalle de información que tenga la entidad financiera, ¿no? Y entiéndase en este caso, probablemente las pequeñitas, las cooperativas que tienen un nivel de desarrollo tecnológico y de modelación de riesgo más básico, probablemente tengan que hacerlo caso por caso, ¿no? Pero en entidades financieras que podrían tener desarrollados estos modelos de scoring y que puedan hacer como, de alguna manera, agrupar, digamos, características similares de ciertas condiciones de operaciones crediticias, sea por el tipo de deudor, el tipo de actividad económica, los plazos,
ver de qué manera esta coyuntura del rezago todavía de la pandemia y la situación del aumento de los costos de materias primas, hacer como una modelación, ¿no? Eso ya quiere un trabajo estadístico más fuerte, ¿no? Y hay entidades financieras que tienen áreas que pueden desarrollar este análisis, podrían quizás implementar alguna renegociación, digamos, más de grupo, no de todos juntos, sino de alguna manera decir, bueno, si el préstamo tiene la característica A, B, C, le vamos a dar esta condición. Y ya no vemos el nombre y apellido, sino simplemente si cumple las características, digamos, como un checklist de esas características y que pueda acceder a una condición de plazo, ¿no? Para no hacer este 1 a 1, que obviamente toma su tiempo y en algunos casos podría ser demasiado engorroso, ¿no? En las cooperativas o en las entidades financieras, digamos, más pequeñitas o con menos sofisticación, digamos, en el desarrollo de análisis de riesgo, lo más probable es que tenga que hacer de a uno este análisis, ¿no? Sonia, ¿y ese análisis de la banca privada podría ser rápido? ¿En cuánto tiempo, pues, tal vez podría darse? Bueno, hay que ver cómo están concentrados esta cantidad de operaciones, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 90 millones, es lo que recuerdo que se estima sea el monto de que está en este rango de $3.000 a $10.000, y dependiendo de dónde están, ¿no? Imagínense si estuvieran concentrados en los 4 bancos grandes, probablemente esos 4 bancos grandes sí tienen estas áreas de análisis de riesgo sofisticadas y donde podrían simplificar el proceso, ¿no? Pero si no fuera el caso y que estuvieran con otro tipo de entidad financiera, habría que ver exactamente en cuáles, ¿no? Si digamos de todas esas operaciones está el 80% en las cooperativas y entidades chiquitas y solo el 20% en las entidades más grandes o con más desarrollo de análisis de riesgo, va a tomar tiempo, o sea, es innegable. Son las 6 de la tarde con 6 minutos, 6 de la tarde con 6 minutos. Queremos agradecerle a Sonia Zurita, especialista en banca y evaluación de inversiones, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Al Borde de la Noche. Muchísimas gracias, Sonia, y siempre bienvenida. Gracias, Carlos y Meche, por la invitación. Gracias, Sonia, cuídese mucho.